La más débil de las defensas católicas cuando se quedan sin argumentos bíblicos. Sí, la sucesión apostólica. He venido presentando varios temas con toda la contundencia bíblica, mostrando claramente el contexto de cada texto. Y cuando el católico comenta y ve que es refutado de manera contundente, todos se lanzan a la sucesión apostólica. Es bastante triste. No responden a las objeciones, no responden a los argumentos bíblicos y entonces en cualquier tema la única defensa que les queda es la sucesión apostólica. No tenía dentro de mis planes presentar este tema sobre la sucesión apostólica, justamente porque lo consideraba pues prácticamente irrelevante, pero veo que es detrás de donde se atrinchera finalmente el católico que se queda sin argumentos. Yo invitaría al católico a que preferiblemente tuviera la capacidad de guardar silencio si esa es su única defensa. Y voy a presentar argumentos del por qué la sucesión apostólica no tiene solidez para defender una iglesia. Y vamos a empezar haciéndolo con la palabra de Dios, porque pese a que presento siempre todo sustentado en la palabra de Dios, incluso se me acusa de no ser bíblico. Qué interesante, ¿verdad? Pues empezamos con la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39, palabras de Jesús. Bueno, en este caso empiezan los judíos respondiendo, ya respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya la respuesta que le dan los judíos a Jesús. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Qué interesante, ¿verdad? Yo quiero imaginarme este debate, ¿ya? Tratar de traer este debate de Jesús y los judíos a la actualidad y publicarlo tal vez por YouTube. Y ya me imaginaría el mundo de católicos cayéndole entonces encima a Jesús por el argumento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ya me imagino la cantidad de comentarios diciendo, pero qué bruto Jesús. Va a tener la cara de decir que los judíos no eran hijos de Abraham. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Para todos es claro. Para todos es claro. No importa la iglesia. No importa el haber sido escogidos. Dios se agradó de Abraham por su justicia y escogió a su descendencia y le hizo promesas firmes y maravillosas. Y dijo que su descendencia, de su descendencia finalmente nacería el Mesías. Y los judíos tomaron esta promesa y la abrazaron y ellos como argumento último tenían que ellos eran hijos de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es exactamente lo que Jesús les diría hoy en día a los católicos con esta defensa. Si fuerais apostólicos, las obras de los apóstoles haríais. Ya he presentado en un tema anterior que no tiene peso, no tiene importancia tener la línea apostólica, que sería lo que la iglesia llama sucesión apostólica. No tiene peso. Lo que tiene peso es que la iglesia pueda ser comparada con la verdad apostólica. Ahí sí me quito el sombrero si la iglesia católica me puede probar sus doctrinas a la luz de la iglesia apostólica. Pero no puede, porque tiene que hacerlo a la luz de sus tradiciones. Ahora, ¿quieren ver esto confirmado también por el apóstol Pablo? El mismo apóstol Pablo confirma este principio más adelante en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 12.
12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Ok? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este versículo me sirve aquí con propósito doble. Por ahí me comentan que Pablo no guardaba la ley. Y él está diciendo que los hacedores de la ley son los justificados. Toman textos que se refieren a la ley ritual y se los aplican a los mandamientos. Qué miserable puede ser una persona cuando tiene un grado de conocimiento claro y se hace el que no entiende y quiere engañar a multitudes. Claro que Pablo amaba la ley. Y claro que Pablo está colocando la seguridad de la salvación en la obediencia y no en la herencia. La herencia no importa. La herencia no importa, como lo dije en un tema anterior. El ser hijo de un médico no te hace médico. Mucho menos el tener una línea ascendente de 2000 años. Que porque vengo por esta línea ascendente, ¿qué tienes que ver si corrompiste la doctrina? Si corrompiste la doctrina, tu doctrina no es apostólica. La doctrina, los dogmas marianos no son apostólicos. La venta de indulgencias que la iglesia practicó por un montón de años no son apostólicos y que tuvo que dejar de practicarlo ya a la mala prácticamente porque la gente salió de ignorancia. Eso no es apostólico. No es apostólico bautismo de bebés, no es apostólico. No es apostólica la inmensa doctrina, cantidad de doctrinas de la iglesia católica. Solo pueden ser sostenidas tergiversando los textos de la palabra de Dios. Y eso es lo que he venido presentando y cuando se quedan sin argumentos, entonces se escudan en la sucesión apostólica. Yo quiero decirles algo más. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 31, versículo 16, dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, es decir, te vas a morir, ¿no? Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará invalidará mi pacto que he concertado con él. Tenía sucesión apostólica no, pero tenía sucesión sacerdotal el pueblo de Dios en el pasado. Claro que sí. Y mucho más claro, muchísimo más claro que la sucesión apostólica. Porque la sucesión apostólica es algo que la Iglesia Católica defiende como si Dios la hubiera presentado de una manera clara y delimitada. No así como lo presentó la sucesión sacerdotal, donde Dios dijo quiénes iban a ser los sacerdotes. Debía ser judío, debía ser de la tribu de Leví y luego debía ser solamente descendiente de Aarón para ser sacerdote. De allí era la sucesión sacerdotal, la sucesión sacerdotal. Así que tenían sucesión sacerdotal, pero también tenían sucesión en el liderazgo general del pueblo. Había un sumo sacerdote, pero también había un líder del pueblo. Y es más, Dios escogió por palabra de él a varios de esos líderes, como fue al rey Saúl, como fue al rey David y como fue a varios otros, al rey Salomón. Dios los escogió, palabra de él, dijo, fulano reinará. Y varios de ellos se perdieron, aunque fueron escogidos por Dios. Y la Iglesia Católica te quiere hacer creer que porque Jesús dijo, tú eres, a ti te doy el liderazgo, entonces ya el liderazgo no va a fallar jamás. Eso no tiene pies ni cabeza a la luz de la palabra de Dios. Seamos coherentes. Tengamos un poquito de raciocinio. Mis apreciados amigos, qué triste ver a alguien que se esfuerza por decir que es cristiano, corromper la doctrina y usar todas las artimañas de Satanás
para tratar de desviar la atención y de torcer las cosas. Lo pueden lograr, sí, lo logran, pero destruyendo todos los principios de la hermenéutica. Todos los principios de la hermenéutica tienen que ser rotos para poder llegar a esas conclusiones. Yo quiero señalar un ejemplo de lo necio que es tomar un texto fuera de contexto. Imagínese usted que un vecino le dice a otro: fíjese que yo tengo un gato que tiene la capacidad de levantar 2 toneladas. Un vecino le dice eso a otro: tengo un gato que tiene la capacidad de levantar 2 toneladas. En Colombia, un gato que levanta 2 toneladas es un gato es la herramienta para levantar un carro. No sé en otros lugares. Pero en Colombia también un gato es un gato, un animal. Y que este vecino, como escuchó de su vecino que tiene un gato que levanta 2 toneladas, después quiera usar ese argumento para decir que tiene un felino, que el vecino dijo que tenía un felino que levantaba 2 toneladas. ¿Ya? O el gato, la misma palabra, pero sin contexto. Eso tiene que hacer las religiones falsas para sostener las doctrinas que presentan. Tienen que tomar la palabra de Dios sin contexto. Tienen que romper el contexto inmediato, el contexto general. Tienen que romper el principio de que la escritura no se contradice. Tienen que romper el principio de que los textos que parecen más oscuros tienen que alinearse con los más claros, y solo de esa manera pueden llegar a sus conclusiones erróneas y satánicas, porque esto es de Satanás. Jesús en su discusión con los judíos, Jesús le replica: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer, porque me queréis matar. Ah, qué interesante. A eso llega la apostasía de una iglesia. Siempre se puede verificar a través de la historia que cuando una iglesia cae en apostasía total, se convierte en perseguidora y asesina de los que realmente siguen manteniendo la verdad pura. Eso se puede rastrear desde el Edén hasta el Apocalipsis. Una iglesia que cae en apostasía empieza a matar a los siervos de Dios que predican la verdad pura. Y fue lo que estaba anticipado para la iglesia también apostólica. Dios, ya les mostré cómo Dios le dijo a Moisés que el pueblo se levantaría y apostataría. Y prueba de ello es que el sumo sacerdote fue el que condenó a muerte a Jesús. Fue el sumo sacerdote. El de la sucesión sacerdotal condenó a muerte a Jesús. Ah, es importante la sucesión sacerdotal para salvación. Qué argumento más pobre, literalmente pobre. Qué capacidad. ¿Cómo tienen la cara de salir con un argumento tan bajo para tratar de sostener que son la verdad? Son la verdad porque tienen sucesión apostólica, aunque no puedan sostener ninguna de sus doctrinas con la palabra de Dios. Ahora, quieren mirar que estaba profetizado también la apostasía en la iglesia apostólica, porque es que creen que señalan el texto de Jesús de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Claro, pero lo toman fuera de contexto. Las puertas del Hades son las puertas del sepulcro. Las puertas del sepulcro no prevalecerían contra la iglesia porque ya había sido anunciado que la iglesia sería perseguida y perseguida a muerte, y muchos tendrían que morir como testigos de la verdad. Y entonces era necesario que Jesús dijera: no te preocupes, si tienes que morir por la verdad, el sepulcro no triunfará sobre ti. Tengo las llaves. Por eso en Apocalipsis 1 Jesús se aparece como el que tiene la llave del sepulcro, de la muerte. ¿Por qué? Porque sus fieles, para mantener la fidelidad, debían tener la seguridad que Jesús los resucitaría al final.
No es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, es que la iglesia no iba a apostatar. Claro que no es eso, lo toman fuera de contexto. Y si no, miren 2 Tesalonicenses capítulo 2. Alguien por ahí me comentó que no era cierto que la iglesia se iba a corromper, que no está anunciado eso. ¿Qué es apostasía? Si alguien dice que la iglesia no estaba anunciado, que la iglesia se iba a corromper, entonces no sabe el significado de lo que es apostasía, porque apostasía es negar la fe, corromper la fe. Eso es apostasía. Mira 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida de Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es una apostasía muy clara, mi amigo, con el mayor respeto, Pero es una profecía muy clara. Número 1, viene la apostasía. Número 2, el apóstata se sentará en el trono de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que no es la apostasía de un miembro de iglesia común. Porque si es la apostasía de un miembro de la iglesia común, ¿qué hace la iglesia? Sacarlo de la comunidad de fe. Eso es el ejemplo que tenemos en la iglesia apostólica. Al apóstata lo sacaban de la comunidad de la fe. Pero ¿cómo el apóstata se puede sentar en el trono de Dios? Pues sí, ¿dónde estaría el trono de Dios para la iglesia apostólica que cree en la sucesión apostólica? Pues en el trono del sucesor de Pedro, ¿verdad? ¿Y cuál otro sería el trono de Dios sentándose en el trono de Dios? ¿Cuál es el trono de Dios en la tierra? La iglesia. ¿Y quién está sentado a la cabeza según la iglesia apostólica? El sucesor de Pedro. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acá? Que el sucesor de Pedro llegaría el momento en que sería un apóstata que se sentaría en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cosa que la historia lo puede constatar con tremenda exactitud. Año 538 después de Cristo. El obispo de Roma se sienta en el trono como Dios. Como Dios, ¿por qué como Dios? Porque Él decide el destino del mundo. Él decide el destino del mundo cristiano e incluso del no cristiano. Era en la evangelización de ahí en adelante fue con la espada, y quien se opusiera iba a la muerte. Aquí está claramente identificada la apostasía que Dios señaló que vendría en la iglesia apostólica. ¿De qué te sirve la sucesión apostólica? ¿De qué te sirve? ¿Estás igual que el judío? No, nosotros somos descendientes de Abraham. Templo de Dios es este. Nosotros somos los sucesores sacerdotales. ¿Qué nos vienes tú a enseñar a nosotros? Los argumentos son exactamente los mismos. Ya la base del argumento es la misma base. Entonces, qué triste que se puedan llegar a estas conclusiones a través de todo el Nuevo Testamento. A través de todo el Nuevo Testamento se puede rastrear que la condición para ser iglesia de Dios no es sucesión apostólica, sino obediencia a los santos mandamientos, vivir en santidad. Ese es otro tema que pienso presentar, porque qué odio contra los mandamientos, pero en realidad es odio contra uno, contra dos mandamientos, ¿ya? Quieren reconocer que sí hay unos mandamientos, pero los otros fueron clavados en la cruz, ¿ya? Qué terrible este tipo de reflexión. Mi apreciado amigo, te invito a que con cabeza fría puedas pensar, no te dejes cegar por el orgullo, no te dejes cegar por el odio. Reflexiona
porque la palabra de Dios es para salvación, pero también para condenación. No son los oidores de la ley, no son los que reciben sucesión apostólica tampoco. No es el tener el nombre, no es el tener una institución. Eso lo presenta la Biblia de tapa a tapa. El verdadero Hijo de Dios es el que vive en santidad. Puede ser un gentil. Muchas personas llegarán al reino de los cielos sin haber pertenecido incluso a ninguna iglesia. El principio lo muestra Pablo allá en Romanos, lo que acabé de leer. Si un gentil que vive sin ley, por su convicción, hace lo que es de la ley, es decir, yo creo que nadie ignora esto, por eso la palabra de Dios también dice que hay obras de justos que parecen de impíos y hay obras de impíos que parecen de justos. Qué interesante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aunque no pertenezca al cristianismo, puede ser un musulmán, puede ser una persona de otra área, tienen calidad de vida moral. Son personas con principios en su vida. Y Pablo está diciendo que eso es lo que Dios tomará en cuenta a la hora del juicio, cuando Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que cuenta. El nombre lo puedes envolver y botarlo a la basura si quieres. No tiene importancia. Lo que importa es tener una vida en santidad verificada por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te invito a darle me gusta si este tema ha sido de su agrado. Si crees y aunque no haya sido de tu agrado, pues la verdad duele, pero la verdad es sanativa si tomas la actitud correcta ante la verdad. Entonces, dale me gusta, comparte, comenta con respeto, comenta después de ver todo el video, comenta con altura y con sensatez. No caigas en la trampa del diablo. Dios te bendiga.